hoy continuamos con lo que arrancamos la semana pasada. Para los que no estuvieron, vamos a hacer un muy pequeño resumen para poder entrar en lo que tenemos el día de hoy. Quería contarles también, este lunes vamos a estar en Radio Betel FM, que es la radio chilena, lo vamos a transmitir. Vamos a pasar el enlace al grupo de la iglesia y también al grupo de Facebook. Si usted puede meterse ahí, compartir, estar con nosotros, le vamos a agradecer montones. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que el gobierno había sacado. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Levánteme la mano. Ok, estuvimos hablando un poquito acerca de lo que el gobierno de los Estados Unidos lanzó. Que obviamente eso no es para asustarse ni mucho menos, sino es para tener, lo hacemos para tener entendimiento. El gobierno de los Estados Unidos lanzó 164 archivos entre fotos, videos y testimonios de lo que era el fenómeno OVNI, diciendo, bueno, ya esto no es un mito, ya esto no es algo oculto, esto es una realidad, esto es lo que hay, ¿verdad? Y reunieron a un grupo de pastores por ahí selecto y le dijeron, necesitamos que sepan esto para que preparen la iglesia, porque la iglesia no está preparada. Por ahí fue donde venimos montándonos nosotros. Hablamos la semana pasada de los verdaderos extraterrestres, de los aliens, le quitamos todo el misticismo, nos dimos cuenta que éramos nosotros y no ellos. ¿Lo recuerda, sí? Sí, bueno, ok. ¿Usted quiere ver un alien? Que la palabra alien significa ajeno o extranjero. ¿Usted quiere ver un alien? Ve a la persona que usted tenga a la par, ¿verdad? Usted puede decir, pastor, yo sabía que eran feos, pero no, eran guapos, eran guapos. Al menos los que conocemos son guapos. Entonces, estuvimos viendo eso la semana pasada. Hablamos acerca, y esto es lo que nos vamos a centrar un poquito el día de hoy, es en la narrativa, porque hicimos cierto estudio. Queremos hablar de la narrativa que ellos pretenden sacar. ¿Cuál es la narrativa y por qué fue el alboroto de lo que dicen que vienen y demás? Porque se cree que la narrativa que van a lanzar es que van a decir que estos extraterrestres, estos aliens, fueron o han sido nuestros creadores, que ellos sembraron la vida en la tierra y que Dios no existe. Esa es la narrativa que se viene dando, o que se cree que se va a dar de parte de ellos. Ahora, ¿por qué esa narrativa? Aquí es donde entramos en la segunda parte de este estudio que tenemos el día de hoy. El doctor Francis Crick, si usted no lo ha escuchado, puede googlearlo, puede investigar sobre él. El doctor Francis Crick fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico, es decir, no era ningún bombeta. Conocido como el genetista más famoso del mundo, un genio científico y premio Nobel de Medicina, recibido en la Casa Blanca, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Este hombre, junto a Leslie Orgel, que es un químico británico de la Universidad de Oxford, les hicieron a ellos una pregunta, sobre todo a él. De esta pregunta salió incluso un libro entero. Le dijeron, ¿cómo fue que comenzó la vida en este mundo? A lo que ellos respondieron así, oído como respondieron. Estamos hablando de un hombre que tiene mucho peso en el ámbito científico. Y él respondió de esta manera. Dice que nosotros, que para ser creados, oído como respondió el científico, vinieron extraterrestres, así como usted lo está escuchando. Este hombre murió en el 2004, dijo, vinieron extraterrestres, soltaron semillas y todos nosotros somos semillas que germinaron, que habían sido sembradas por ellos. Entonces,
Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que este asunto, esta narrativa que ellos quieren lanzar o que se cree que van a lanzar, no anda muy lejos de ser realidad. Uno puede decir, pastor, pero solo este hombre, solo este científico. El asunto es que hay otros científicos que hacen una narrativa no así como la de él, pero sí muy parecida. Entre ellos, Avi Loeb, Fred Holen, Chandra, no entiendo el apellido, es alemán. Stan Arrhenius, Lord Kelvin y Hermann Bohm hacen una teoría muy parecida de cómo se creó la vida en este mundo. Están dejando un poquito de lado lo del asunto del Big Bang, dejando un poquito de lado lo de la evolución. Ellos vienen a crear una idea muy parecida a la del doctor Francis. Que la teoría de ellos es que venimos de un polvo cósmico. ¿Qué significa que venimos de un polvo cósmico? Significa que en algún momento vino un asteroide, cayó en la Tierra, un asteroide que venía de X planeta, cayó en la Tierra con algún agente vivo y que de ahí fue evolucionando todo hasta que fuimos creados nosotros. Entonces, suena un poco loco, o bastante, pero también tiene una lógica en el campo científico. ¿Me está siguiendo ahí? ¿Sí vamos todos bien por acá? Amén. Ok, también tiene cierta lógica espiritual, oído, y natural. Ahora, ¿por qué la lógica espiritual? Usted puede decir, ya se le zafó un tornillo al pastor. ¿De dónde viene que nosotros nos sembraron, que fueron los aliens, toda la cosa? Bueno, le voy a dar acá para que usted pueda comprender un poco cómo todas las cosas se unen y van encajando. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 24. Esto suena muy loco, muy disparatado, pero cuando usted une todas las cosas, como que empieza a tomar cierta lógica. Vamos para allá. Mateo capítulo 13, versículo 24. David, creo que hoy sí podemos tener un poquito ahí, bien bajito, pero sí. ¿Estamos por ahí? Si no, lo tenemos también ahí en pantalla. Dice así, le refirió, aquí hablando Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, mira lo que dice, mira las palabras que usa, que sembró buena, ¿qué dice? Semilla en su campo. Mira que ellos están diciendo que soltaron semillas, están diciendo los científicos estos, que soltaron semillas, los aliens, los extraterrestres, y que de ahí salimos nosotros. Pero aquí la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí el sembrador es el Padre. Dice el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y mira que dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mira que es interesante también porque no dice que sembró semilla de cizaña, dice que sembró cizaña. Dice el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, mira qué tremendo, porque la palabra cizaña, la palabra cizanión,
entre los judíos, entre el pueblo judío, esta palabra o la cizaña, oído, y quiero que me presten mucha atención, se trataba de una especie de trigo degenerado para los judíos. Los rabinos la denominan bastarda. Las semillas de esta planta son de un color negro, son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo, esto solo da la cizaña, produciendo estupor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Entonces, mira qué tremendo. Si usted agarra, combina trigo, combina cizaña, la maja, eso primeramente te va a enfermar, te puede producir náusea, vómito, incluso si es mucho, puede producir la muerte. Ahora, todo esto es lo que trae la cizaña. Pero dice nuevamente el 24, un hombre sembró buena semilla. ¿Estamos acá? La palabra semilla acá es en el griego la palabra esperma. Oído aquí. En el griego la palabra esperma, que quiere decir descendencia, quiere decir simiente y también significa semen masculino. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo va el asunto? Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando nosotros acerca del libro de Génesis y estuvimos hablando cómo los hijos de Dios, recuerda que la Biblia hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. Los seres humanos son los hijos del hombre y los hijos de Dios son los ángeles. ¿Me está siguiendo? Entonces la Biblia dice en Génesis, que estuvimos hablando, que los hijos de Dios vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, y se enamoraron de ellas al ver su hermosura, y vinieron y tuvieron relaciones con ellas, y de ahí es donde salen los famosos Nefilim, que son los gigantes que habla la Biblia. ¿Lo recuerda todo eso? Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual de Génesis 1:5. Los hombres, bueno, ya hay de todo eso acá. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Versículo 2. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, siguen siendo bonitas, amén, amén, vieron que eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Versículo 4. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron, oído, los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, bueno, y ahí sigue el versículo, ¿verdad? Entonces mira qué tremendo, porque lo que podemos ver acá es que Dios viene y crea al hombre. Él planta de cero una buena semilla. Nace el hombre, se va multiplicando. Los hijos de Dios, dice, los ángeles, ven a las mujeres, se enamoran de ellas, bajan a la tierra, tienen relaciones con ellas, dice que se casan con ellas, y de ahí salen los gigantes, los famosos Nefilim. Ahora, nos puede sonar muy loco que ángeles y seres humanos tengan esa relación y se puedan incluso casar. Pero yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 2. Porque esto nos puede sonar muy, muy loco. Hebreos capítulo 13, versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice así: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, mira que dice, esto es importante,
sin saberlo, ¿qué dice? Hospedaron ángeles. Es decir, aquellas personas que reciben extraños, o que recibían en aquel tiempo extraños en su casa, no se dieron cuenta y tuvieron ángeles. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no había manera de diferenciar entre un ángel y una persona normal. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Me sigue por ahí? Hay muchas historias, muchos testimonios de personas que han tenido una actividad con ángeles, que han podido vivir o tener una experiencia con ángeles, que de igual manera no se dan cuenta, porque son personas normales, se ven como personas normales. Aquel testimonio, muchos acá lo conocen, una muchacha que se iba a tirar de un puente, y cuando lo iba a hacer se le aparece un hombre, le dice que no lo haga, le empieza a contar un montón de cosas, y luego cuando vuelve a ver, desaparece aquel hombre, que era un ángel enviado por Dios. Hemos visto también otras ocasiones cuando una persona va caminando y siente que una mano lo agarra, lo toma y lo jala, y en ese momento veía un vehículo que si no lo hubiera tirado para atrás, simplemente lo mata. Entonces hay muchas cosas en las que aparecen ángeles. En la Biblia usted puede leer muchas veces cómo aparecieron ángeles. Cuando usted lee acerca de Abraham, usted se da cuenta cómo ahí hubieron ángeles, cómo comieron con ellos, cómo hablaron con ellos, y ellos sí lo supieron que eran ángeles. Entonces la manera de un ángel de interactuar con un ser humano puede llegar a ser muy, muy, muy real. De hecho, como lo dice la Biblia, muchos hospedaron ángeles y ni siquiera se dieron cuenta. Usted no sabe si la persona que usted ayudó, la persona que usted encaminó, la persona con la que usted habló, se acercó un momento, le dijo 3, 4 cosas, a usted le palpitaba el corazón. Usted no sabe si eso fue un ángel que envió el Señor. Entonces estudiábamos un poco la semana pasada acerca de esto, y estudiamos acerca de los Nefilim y el libro de Enoc, que no es un libro canónico, sino deuterocanónico, pero lo estuvimos estudiando un poquito, como decía en el libro, que los ángeles descendieron, que los ángeles tuvieron relaciones y empezaron a contar muchas cosas, y creció grandemente la maldad. Cuando nosotros volvemos al Génesis, nos damos cuenta que la maldad se multiplicó en demasía cuando los ángeles tuvieron las relaciones con las mujeres. ¿Me está siguiendo por ahí? Todo eso siguió. Entonces Dios vio que era demasiada la maldad, y Dios dijo: me arrepiento de haber creado al ser humano. Y Él mandó a destruir todo, y fue cuando vino el diluvio, que Él tomó a Noé, su esposa, los hijos, las nueras, los mete al arca, trae el diluvio, y aquella generación se pierde. ¿Cuál es el asunto acá? La Biblia no habla quiénes eran las esposas de los hijos de Noé. La Biblia no dice de eso. El asunto es que cuando vienen los ángeles, contaminan el ADN humano, es decir, la genética humana fue contaminada. Ahora, la pregunta acá: ¿es posible que el ADN del hombre se combine con otra cosa, con otro ser, con otra especie? La respuesta directa es no. ¿Oído? Yo quiero que usted me preste atención. Yo sé, tal vez hace un poquito de calor. Si usted le da sueño, quiero que se levante y que se refresque un poco, porque lo que estamos hablando es un poco muy científico. ¿Me doy a entender? Lo que vamos a tocar es un poco científico el asunto. Yo necesito que usted entienda, para que usted pueda entrar en una lógica razonable en todo esto, razonable dentro de lo que cae. Entonces, ¿el hombre puede combinarse con otra especie? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el óvulo de la mujer tiene una cerradura incorporada, que es una incompatibilidad bioquímica con el semen de otra especie. ¿Qué es lo que pasa? El óvulo
no permite que entre nada que no sea un esperma de hombre. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo reconoce, lo bloquea y lo destruye. De hecho, porque usted puede decir, pastor, ¿y en laboratorio? Bueno, en laboratorio se ha intentado hacer y el resultado es el mismo, es un fracaso. Queda destruido, el esperma que metan, el óvulo que metan, queda destruido. Entonces no hay manera de combinar especies. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tiene que haber una compatibilidad a nivel de cromosomas. ¿Qué quiere decir? El ser humano tiene 46 cromosomas. 23 pares de la mujer y 23 pares del hombre. Entonces es un asunto que es totalmente compatible. Por ejemplo, los chimpancés tienen 48 cromosomas. Entonces no hay una compatibilidad. Por eso acá lo que es la teoría de Darwin, la evolución del ser humano y todo eso, todo cae por su propio peso, incluso científicamente. Ellos están buscando el eslabón perdido que nunca, jamás lo van a encontrar porque no existe. No es posible. Pastor, a mí me enseñaron que veníamos del mono. Revísese la cola a ver dónde la tiene usted. Ni usted, ni su abuelo, ni su tatarabuelo tienen cola. No venimos porque es imposible hacer este cambio en la especie. Usted me puede decir, pastor, ¿y qué pasa entonces con la mula? ¿Cuál mula? ¿Qué pasa con la mula? La mula es la combinación de un caballo y un burro. ¿Qué pasa entonces con la mula? Porque mira, hablamos de los chimpancés, tienen 48 cromosomas, los gatos tienen 38, los perros tienen 78, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que ninguna especie le coinciden los cromosomas de una a otra. Usted no puede cruzar un perro con un caballo. ¿Me está siguiendo? Eso es imposible, no se puede hacer ni a nivel biológico ni a nivel de laboratorio. No se puede hacer. Usted no puede cruzar, qué sé yo, un mono con un gato o un gato con un conejo. Eso es imposible, no se puede hacer. Entonces aquí vamos. ¿Qué pasa con la mula? La mula, como le digo, es el cruce de un caballo con un burro. Pero el asunto es que es posible porque son del mismo género. ¿Me está siguiendo? Como son del mismo género, entonces los cromosomas sí son compatibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ellos? Se hace un ser híbrido. Al combinar caballo con burro, entonces nace un ser híbrido. Ahora, ese ser híbrido no se puede multiplicar. Se necesita otra vez otro caballo y así para volver a ser el ser híbrido. Ahora, entonces, ¿qué nos dice eso? Que una combinación de ADN entre especies diferentes es imposible, pero entre seres de la misma especie sí es posible. Se genera otra cosa, pero no cambia su esquema, su manera. ¿Me doy a entender acá? Entonces vamos a lo mismo. Se combinó el caballito con el burro, ya se me olvidó en esta aquí. Con el burro sí salió la mula. Se combinó gen de ángel con gen humano y nacieron gigantes, que la Biblia dice que eran los valientes de ese tiempo. Aquella palabra valientes, esa palabra quería decir o quería dar a entender una persona despiadada. Eran guerreros, era gente despiadada, era gente malvada. Tanto que toda la raza humana se contaminó. Entonces, la raza humana viene con un gen contaminado desde el tiempo de Adán y Eva. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de gen contaminado. ¿Me está siguiendo ahí? Ahora vamos a ponernos un poquito más científicos. ¿Se puede todavía?
¿Sí? Vamos para adelante. Voy a hablarte, y esto es para que tú tengas una idea. Esto no es, lo que te voy a decir no es bíblico, es científico, pero es para que tengas una idea de lo que pudo haber sido. El gen MAOA-L, así se llama, MAOA-L, es conocido como el gen guerrero, que eso toda persona lo tiene. Pero, ¿qué es el gen MAOA? El gen MAOA es el encargado, oído, de producir una enzima, y esta enzima es encargada de degradar y de limpiar ciertos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, las cuales regulan el estado de ánimo, las emociones y el control de impulsos. Oído, este gen es muy interesante. Te repito acá. Ellos regulan el estado de ánimo, las emociones y el control de los impulsos. Es decir, como tú te vas saturando de muchas cosas y entonces llega este gen y limpia la casa, usted se le bajan los humos y sigue de nuevo. Se va llenando y viene el gen y limpia la casa. Ese es el asunto del gen MAOA. Ahora, el gen MAOA produce suficiente enzima para mantener los niveles de los neurotransmisores, ¿sí? Neurotransmisores en equilibrio. El asunto con esto es que hay una variante. La variante es el gen MANOA-L. Oído, porque este es el importante. Este gen MANOA-L lo que hace es que produce una menor cantidad de enzima. Entonces, el cerebro no se limpia correctamente. Tampoco es eficiente con estos químicos, que es lo que hace que la persona empieza a acumular una respuesta más hiperactiva ante situaciones de amenaza. Esto se traduce en la persona en una mayor tendencia a reaccionar de manera impulsiva o agresiva. Mira qué interesante esto. ¿Qué es lo que pasa? Este es el tipo de persona que usted le dice y se te vuelve y te dice, ¿qué querés? ¿Querés pleito? Venga, yo no le voy a agachar la cabeza a nadie. El tipo de persona que lo vimos por ahí, tal vez se le estalló la llanta o le chocaron el carro y se bajó con una escopeta, le dijo 2 palabras y pum, 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 pum. ¿Me está siguiendo? Es el tipo de personas que hemos visto los casos, que es aquel niño que vino y que está en la cárcel y que le dicen, ¿por qué estás en la cárcel? Y eso tuvimos el testimonio. Y el niño dice, porque maté a mi papá. ¿Y por qué mató a su papá? Porque se metió en mi territorio donde yo estaba vendiendo la droga. Estamos hablando de niños. Entonces ya es un asunto que viene muy, muy, muy fuerte en la persona. Ahora, la persona con el gen MAOA-L, no es que toda persona que lo tenga se convierta en una persona violenta. El asunto es la suma del gen más el ámbito, la atmósfera en la que la persona se envuelve. ¿Cómo así? Una persona con el gen MAOA-L más una infancia saludable, por lo general, genera personas que en la edad adulta son competitivos, hacen deportes de élite, son personas de muy buenos negocios, carreras de alta excelencia, es decir, son personas que se esfuerzan, que trabajan, son personas de muy bien para la sociedad. ¿Me entiende acá? El detonante es la persona con el gen MAOA-L más sumándole una infancia traumática. Una persona que tenía ese gen y tuvo su familia, en la familia lo maltrataron, fue violado, fue abusado, una niñez la palabra está, una niñez muy mala, una familia destruida. Esa persona, entonces, en ella se vuelve una persona muy propensa a ser una persona violentísima. ¿Me está siguiendo?
Dice que el trauma ambiental actúa como un detonante que altera el desarrollo del cerebro, aumentando drásticamente, el riesgo de desarrollar trastornos de conducta y violencia. Ahora, esto hay una prueba científica. El neurocientífico James Fallon dice que durante años se dedicó a estudiar los escáneres cerebrales de asesinos y psicópatas. Estudiaba el cerebro de asesinos y psicópatas y descubrió que todos compartían el gen MAOA-L. Dice que por curiosidad, él dijo, voy a investigar mi propio cerebro para tenerlo como referencia, como un común denominador, y de ahí sacar ciertos estudios. El asunto es que el doctor empezó a estudiar su cerebro y se dio cuenta que tenía los mismos genes de los psicópatas y asesinos que él estaba estudiando. Mira qué tremendo. Entonces el hombre, cuando investiga eso, se da cuenta que tiene los mismos genes. El hombre se asusta y se asombra y dice, ¿cómo es posible que yo tengo los mismos genes que esta gente? El hombre empieza a estudiar su árbol genealógico y se da cuenta que muchos de sus ancestros directos eran asesinos históricos. O sea, eran asesinos que habían pasado la historia por masacres que habían hecho, por la violencia, por la forma como habían actuado. Él se dio cuenta, o llegó a la conclusión, de que él, aún teniendo este gen, no había caído en eso porque decía, gracias Ana, porque decía que había sido creado con una familia extremadamente cariñosa, protectora y estimulante. Entonces podía tener el gen, pero el entorno en el que vivía lo llegó a ser una persona de mucho bien para la sociedad. Tenía su familia, tenía sus hijos, era un excelente padre, un hombre prodigioso. ¿Me está siguiendo por ahí? Entonces, ¿qué es lo que detona a nivel científico este gen? El estado en el que la persona vive. Usted saca a la persona de ese estado, lo cría en un buen estado y puede llegar a ser una persona de mucho, mucho, mucho bien. ¿Me está siguiendo la iglesia? ¿Amén? ¿Estamos acá? No se me duerman, no se me duerman. Yo sé que esto es cansado, mucha información, pero es importante que nosotros entendamos esto. Como le hablábamos la semana pasada, pueden llegar a sacar esta narrativa dentro de algún tiempo. Escuché que para el 2000, ¿qué año era? Bueno, como dentro de unos 6 años aproximadamente, iban a estar sacando toda la información que viene de los ovnis extraterrestres y demás, y dicen que ahí es cuando este asunto se va a desarmar en algunas maneras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que hay cierto ADN que sí está contaminado. Usted, cuando estaba sin Cristo, muchos eran gente violenta, gente mal hablada, gente no te podían decir nada porque tú reventabas, ¿sí o no? Muchos hicieron mucho mal. Mucha gente hizo mucho mal. Yo he tenido en consejerías cristianos, hijos de Dios, que me dijeron, pastor, yo tengo que confesarle esto, yo fui sicario, maté a este, maté a aquel, y me cuentan toda la historia, cómo empezó y todo el asunto. He tenido en consejería gente que dice, pastor, yo soy peor que un Alka-Seltzer, a mí me dicen, ay, yo reviento con el que sea y me agarro a golpes, y cuando pasa eso, la persona se vuelve con más fuerza, muy violenta, etcétera, etcétera. Entonces vemos que sí hay algo que está en todo esto que puede ser así. Cuando Dios, el Padre, envía a su Hijo a la tierra, no lo envía por medio de una semilla humana. Él escoge un óvulo, el óvulo de María,
pero la semilla la puso Él. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Es una semilla que no estaba contaminada. Las semillas del mundo están contaminadas. ¿Qué quiere decir? Un gen, un ADN que no estaba contaminado. Por eso Cristo no cedió a nada. Por eso Cristo fue la única persona que logró en este mundo caminar, llegar a ser adulto y no tener un solo pecado en su vida. Si Él hubiera tenido una mancha, por solo esa mancha Él hubiera sido culpable de toda la ley. Y si hubiera sido culpable de toda la ley, Él no hubiera podido morir por usted ni por mí. ¿Me está siguiendo? Por eso Él tenía que ser perfecto en todo. Alguien dirá: pastor, entonces qué fácil así. Porque Dios no estaba predispuesto, Jesús no estaba predispuesto al pecado, así que sencillo. No, señor y no, señora, el asunto no es así. Y no nos vamos a quitar el tiro de acá. ¿Por qué? Gálatas capítulo 4 versículo 6. Vamos para allá un momento. Gálatas 4:6. Lo veo tan emocionado yo usted esta mañana. Qué tremendo esto. Les diría que les daría café, pero ya no hay tiempo, para el café. ¿Estamos ahí? Dice así, Gálatas capítulo 4 versículo 6. Por cuanto, ¿qué dice? Sois hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces nosotros que somos hijos de Dios. Y para ser hijos, ¿qué necesitábamos nosotros? Nosotros necesitábamos nacer de nuevo. ¿Me está siguiendo? Entonces cuando usted nace de nuevo, ese ADN que usted tiene, ese ADN es purificado. Pastor, pero yo sigo luchando. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Y ya acá vamos terminando. Se nos va acabando el tiempo. Vamos a terminar, si Dios lo permite, la próxima semana en un tercer capítulo de esta serie. ¿Estamos ahí? Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. ¿Estamos? Dice así: amados, ahora dice que somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Quién tiene la esperanza? Los que son hijos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Me está siguiendo? Te puede decir: pastor, entonces hubo una mala semilla que sembró Satanás cuando estaba el hombre acá en la tierra y contaminó la raza humana, y por eso hay tanta cosa en este mundo. Sí, puede que sí, pero cuando tú recibes a Cristo en el corazón, crees en Él, lo confiesas, tú pasas de ser una criatura, un ser creado, tú pasas de ser hijo de hombre a ser hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? Recuerden, al principio había una clara distinción: los ángeles, los hijos de Dios, el ser humano, hijo del hombre. Pero cuando venimos a Cristo, pasamos de ser hijos de hombre a ser hijos de Dios. Y todo lo que tengo, tú tienes que comenzar a purgar toda la maldad que hay en tu corazón. ¿Me está siguiendo? Es un asunto que vamos purgando nosotros, porque ya eso no nos pertenece. La Biblia dice que ya no somos esclavos de este mal, ahora somos libres. El que diga que somos libres quiere decir que somos libres para ya no caminar en pecado. Es decir, yo decido ahora no caminar en pecado. Decido purgar toda la
maldad que había en mi corazón. Si mentía, ya no miento. Si robaba, ya no robo. Si era una persona colérica, ahora me contengo. Ahora voy cambiando mi ámbito, mi manera de ser. Si era una persona que no perdonaba nada, ahora me obligo a perdonar. Porque toda mi mente, mis pensamientos y mi ADN tienen que ser renovados en Cristo. Dice la palabra, cuando nosotros vamos al bautizo, esto que venimos hablando estos días, cuando vamos al bautizo, la persona entra en las aguas y eso es simbolismo de muerte. Y cuando la persona sale del agua, es simbolismo de resurrección. Quiere decir que ya no eres el mismo. Eres otra persona. Y lo que está ahí, decía el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quería decir que todo el pecado ya no estaba en él, estaba en la carne, estaba en su cuerpo. Pero eso, que la carne me lleva al pecado, no debe de ser una excusa para nosotros. Eso más bien lo que quiere decir es que esta carne hay que purgarla de todo pecado y de toda maldad. ¿Me está siguiendo? Es un asunto que usted no es libre de la noche a la mañana. Usted no es libre de la noche a la mañana. Usted es libre de la muerte eterna, pero del pecado, de la maldad, de los malos pensamientos. Es un asunto que estamos luchando, ¿sí o no? Estamos luchando, pero no podemos quedarnos nosotros de brazo cruzado. Por eso vino la gracia sobre nosotros, ese favor inmerecido, porque Cristo sabía que si no fuera por gracia, usted y yo no podemos mantener nuestra salvación. Si no fuera por gracia, no podemos mantenerla. Pero dentro de esta gracia, vamos purgando nuestro corazón, vamos limpiando nuestra mente y vamos transformando nuestro ADN al ADN del Padre. ¿Me está siguiendo? Nosotros fuimos no solo escogidos, sino que recibimos el llamado del Padre para ser verdaderamente libres y ser transformados. Entonces, si vienen los extraterrestres, usted dígale a la gente, no van a venir, ya están acá. Usted dígale, yo soy uno, y asústelo de una vez. Yo soy uno, porque yo no vengo de acá. Mi ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos, fuera de este mundo. Amén. Entonces, iglesia, como les digo, esto no es un asunto de tener temor, es un asunto de entender la palabra y la profundidad que hay en ella. Usted puede ver, si usted no vio la primer parte, usted puede ir a la página de YouTube, ahí lo subimos, está la primer parte del estudio para que usted pueda entender más a fondo de lo que estamos hablando. Y si usted se le hizo complicado esto, puede repasarlo. Recuerde poner un comentario, compartir, darle like, porque eso nos ayuda a expandir el mensaje. Vamos a orar, así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que oremos. Gracias, Señor. Amado Rey y Padre, te damos gracias por esta hora. Gracias. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.